Nuevamente mis cordiales saludos para los hermanos y queridos oyentes que no son salvos, esperando que todos estén bien, que el Señor nos pueda ayudar a todos. Desde aquí, desde Venezuela, desde mi hogar aquí en San Joaquín, del estado Carabobo, no funjo, como dicen algunos, de pastor, sino que quiero ayudar nada más con la palabra de Dios, porque todos los que somos salvos tenemos este privilegio y este don de predicar el mensaje de salvación con mucha debilidad y flaqueza. Es un pequeño ejercicio que tengo aquí en la noche para ayudar al que no es salvo y para nosotros aprender de su palabra. Yo aprendo también de los hermanos. La Biblia dice, exhortándonos los unos a los otros. Quisiera comenzar cantando en el himno 22, dos estrofas, el himnario de las asambleas congregadas al nombre del Señor. Venid los sedientos, Jesús salvará. Venid a la fuente, toma de las aguas, toma libremente, Jesús salvará. Jesús salvará, Jesús salvará. Toma libremente, Jesús salvará. Confía en su sangre, Jesús salvará. La cruz que ha vencido, su muerte en ella, la ley ha cumplido, Jesús salvará. Jesús salvará, Jesús salvará. La ley ha cumplido, Jesús salvará. Cada uno de los que somos salvos te lo podemos decir que Él puede salvarte, porque ya nosotros encontramos salvación y vida eterna. Y tú también la puedes hallar si estás arrepentido. Ojalá no vayas a endurecer tu corazón. Quisiera leer en el Evangelio de Marco. Marco era uno que andaba siempre cerca del apóstol Pedro y acompañó a Pablo y a Bernabé en el primer viaje misionero y está en Hechos de los Apóstoles. Era conocido como Juan Marcos, su sobrenombre Marcos. Él fue el que escribió este evangelio. Quisiera leer en este mismo evangelio de Marcos 2, desde versículo 13 hasta el 17. Después volvió a se llama llamamiento de Levi, dice el título. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Levi, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Bueno, el Señor, Levi es Mateo. Él lo llamó y él lo siguió.
Él lo vio sentado en la mesa de los bancos de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Él era cobrador de impuestos. Esto era despreciado por los mismos de su nación, pero él tenía ese trabajo. Ese era su trabajo en esa época y él cobraba los impuestos. Pero el Señor lo llamó y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. El Señor Jesucristo llama al pecador a través, o en estos tiempos, a través de la Escritura. Sigue siendo el llamado para que proceda al arrepentimiento. Entonces vemos aquí que dice, publicanos eran unos que eran recolectores de impuestos, y los pecadores, eso lo decía, eran los fariseos, los escribas y los fariseos, se lo decían a aquellos judíos, un término que utilizaban los judíos para decir a aquellas personas que no guardaban ninguna de las leyes mosaicas, y le tenían ese término y le decían pecadores. Por eso es que dice aquí que estaba Jesús sentado y había muchos publicanos y pecadores. O sea, unos que no guardaban la ley eran los pecadores, y los publicanos eran los cobradores de impuestos. Y también a la mesa juntamente con Jesús sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Lo vemos aquí después que él volvió a salir del mar, y toda la gente venía a él y él les enseñaba. Era la costumbre de él predicar públicamente en las vías, en las calles y en las sinagogas, y él era el predicador por excelencia. Pero también entonces fueron a la mesa en casa de Mateo muchos publicanos y pecadores, como te dije, que eran unos que no guardaban la ley, los pecadores, y así ellos les decían que eran pecadores, y publicanos los cobradores de impuestos. Toditos eran pecadores, porque no hay ni un justo ni aún uno. Entonces el evangelio se le predicó primero a la nación judía, porque el Señor dijo que él venía primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero también ese privilegio de la salvación, ese regalo gratuito de Dios, también lo alcanzaron los gentiles, y nosotros lo hemos alcanzado. Hemos sido comprados a precio de sangre. Entonces estaban los discípulos y muchos que le habían seguido, y los escribas y los fariseos, los que guardaban supuestamente la ley, que el Señor los reprendía siempre por su hipocresía y por sus durezas de corazón, y en su mayoría ellos no fueron salvos. Ellos altercaron con el Dios del cielo. Supuestamente ellos que guardaban la ley, pero ningún ser humano podía guardar toda la ley, ninguno. El único que pudo sujetarse a la ley completamente de Dios fue el Señor Jesucristo, como te canté en el himno. La ley ha cumplido, Jesús salvará. Él era el único que estaba apto para pagarle la deuda a Dios, porque él era el Cordero sin tacha, sin mancha, de las figuras que hablaban en el Antiguo Testamento. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Se lo contaron fue a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Como lo he dicho en otros mensajes anteriores, el Señor no hacía excepción de personas. Vimos que él sanó a aquellos leprosos, aún pudieron tocar al Señor, y aquella mujer que tenía flujo de sangre, que tocó al Señor y fue salva, y el Señor no la despreció.
Ellos se humillaron, los leprosos, un leproso se humilló. Señor, ten misericordia de mí. Ojalá tú llegues a entender esto y que le pidas misericordia a Él. Entonces el Señor Jesús habló que esto y dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ojalá, amigo o amiga que no eres salvo, tú puedas comprender que tú eres un pecador. Eso fue lo que comprendimos cada uno de los que somos salvos y alcanzamos salvación porque llegamos a Él, porque reconocimos nuestra bajeza. Una persona cuando está enferma va al médico. Si no va al médico no puede encontrar remedio para su enfermedad. Si se pone renuente, lo que puede es morir enfermo, y así va el pecador. Y el Señor en estos tiempos sigue llamando, así como llamó a Mateo, Él sigue llamando en estos días de hoy. El apóstol Juan, después que el Señor hizo la obra de redención, murió, fue sepultado, al tercer día resucitó, a los 40 días ascendió a los cielos, estuvo con los discípulos, se le apareció a más de 500 hermanos, habían pruebas de su resurrección y de que Él ascendió. Entonces el apóstol Juan escribió este libro de Apocalipsis por revelaciones del mismo Señor, y entonces se escribieron a las 7 iglesias del Asia. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ojalá el mensaje te esté entrando por el oído y que baje a tu corazón y tú ya pudieras comprender que estás perdido y que el único que te puede salvar es el Señor. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Vas a tener el perdón de tus pecados y tu corazón va a ser lavado por la preciosa sangre de Cristo y vas a empezar a gozar de vida eterna. Pero si te crees como estos fariseos que están aquí y estos escribas y los fariseos, que ellos se creían que eran justos delante de Dios, el mismo Señor les dijo esto era para ellos. Y les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. Y por la fe en el Señor Jesucristo, Él perdonará tus pecados. Él es el único que puede perdonar tus pecados. Él llama al pecador. El que rechaza al Señor es el pecador. Ojalá este no sea tu caso y que tú puedas creer en el Señor Jesucristo para que seas salvo.